Aquí hay más de 30 plantas entre cultivadas y silvestres. Esta ensalada cambió mi vida para siempre. Mientras estudiaba biología en Dinamarca, descubrí la permacultura y con ella una grandísima diversidad de plantas silvestres, cultivadas, perennes, que me fascinaron porque hacían que mi dieta fuese una explosión de sabores que no conocía a nivel comercial, porque solo un 10% de las plantas que se comercializan son la cantidad, la diversidad de las que podemos consumir. Y bueno, empecé a cultivarlas para poder comérmelas. Nosotros tenemos unas 15 variedades de mentas diferentes y cada una con su sabor particular. El apio, buenísimo para filtrar y depurar el cuerpo. Consumiendo alimentos frescos se mantiene mejor el equilibrio ácido-alcalino del organismo. Además, se potencia una flora intestinal, un microbioma sano, y esto previene muchísimas enfermedades. Y estas son las cales tipo palmera, por la forma de crecimiento. Son del año pasado y aquí duran todavía unos cuantos años. Los brócolis del segundo año dan muchos ramilletes pequeños, pero mucho más abundantes que en el primer año. Y están buenísimos. También nos comemos las hojas, sobre todo las pequeñitas y más tiernas. Para una dieta saludable, al menos un 40% de los alimentos que ingerimos deberían de estar crudos. A no todo el mundo le gusta, pero a nosotros nos encanta el cilantro. Ya que estamos, vamos a coger unas caléndulas para decorar la ensalada. Las crucíferas asiáticas son de crecimiento rapidísimo. En este momento de la temporada ya se están subiendo a flor, por eso recojo los tallos antes de que se vuelvan fibrosos y así les alargamos la temporada. Toda la vida he comido verdura fresca, siempre me ha gustado desde niña y además con el tiempo me he dado cuenta que el cuerpo me la pide, necesito comer cosas frescas. Estos son los brotes tiernos de las habas, ya cuando queremos cortarles el crecimiento los cortamos y nos comemos todas las hojas y las flores, saben a haba. El epazote, ya sabéis amigos mexicanos todas las bondades de esta buenísima planta. Para los que no la conozcáis, podéis entrar al vídeo que hicimos exclusivamente de esta plantita tan deliciosa. Achicoria. Es la misma planta de la que se hacen las endivias. Esto es una variedad con tonos rojizos. Están un poquito amargas, pero son justamente esas sustancias amargas las que nos ayudan a limpiar y depurar la sangre y los riñones. Lepidium latifolium. Esta podríamos encontrarla silvestre, pero nosotros la estamos cultivando por todas las bondades que tiene. Esta curiosa verdura extraterrestre es un colinabo morado. Hoy no lo vamos a coger porque ya tenemos un montón de cosas en la ensalada, pero todo este bulbo está fresco y jugoso y cortadito así finito en la ensalada queda fenomenal. Y os estaréis preguntando si le vamos a poner algo de lechuga a la ensalada. Pues sí, tenemos algunas. Aquí tenemos una lechuga de una variedad tradicional que tienen un puntito un poquito más amargo que las lechugas convencionales. Por supuesto que la iceberg, pero a la vez es que estas son ricas en nutrientes, tienen algo de vitaminas y minerales, mientras que las iceberg pues son solamente agua. Es importantísimo
cultivar y cuidar las variedades tradicionales para que no se pierdan, para que no se pierda toda esta diversidad y toda esta cultura que viene con ellas. El proceso de la alimentación y la salud comienza en la recolecta, una especie de meditación consciente, donde poner atención a sus colores, sus olores, el tacto, escuchar el viento, los pájaros. Y es que la recolecta es una de las pocas actividades en la que se activan todos los sentidos. Y ahora vamos a darle paso a las silvestres que entran a nuestro bol de ensalada. Todo esto de aquí son malvas, unas poquitas, como buenísimo emulgente del tracto digestivo. A veces crudas, pero me encantan sobre todo cocinadas. Todas estas flores blancas son rabanizas, es decir, un rábano silvestre. No hacen un rábano grande, pero las flores, en pequeñas proporciones, buenísimas en la ensalada. La beza, leguminosa fija nitrógeno, proteína y además sabor a guisante. Y aún mejor que la beza, el latiro, que tiene unos tallos carnosos, el sabor jugoso, aguisante y se distingue muy claramente. La beza tiene muchas más hojitas pinnadas que el latiro, que normalmente tiene 2. Pero lo que está más rico es el primer brote, eso es lo que está tierno y jugoso, sin nada de fibra. Todas estas florecillas blancas que veis por aquí son ajetes, también llamadas lágrimas de la Virgen cuando están en flor. Y tanto las hojas como las flores como los bulbillos son un sabor a ajo riquísimo. A ver si sacamos alguno entero. Con toda esta planta, especialmente con los brotes de abajo, lo más blanquito, se hacen tortillas que están espectaculares, las tortillas de ajetes. Aunque también se puede comer todo esto crudo en la ensalada, dando un peculiar sabor a ajo. Los vinagrillos, estos les encantan a los niños. Nosotros las flores las ponemos en la ensalada y a veces las hojitas también, que le dan un sabor ácido. Hay un par de cerrajas distintas que nos comemos. Esta es Sonchus oleraceus, la más rica realmente. Es como una lechuga. Esta es la cedera romana. Tiene un saborcito ácido muy rico. Ahora se está subiendo a flor. Todas las hojas tiernas, pequeñitas, son las mejores. En este parche tenemos un montón de cosas. El trébol blanco, del que podemos comernos tanto las flores como las hojas. Son un puntito fibrosas, más comunes en batidos. En el curso de plantas silvestres vemos muchas más plantas silvestres que están ahí esperando a que las descubras. Aquí tenemos un crisantemo, como los de los cementerios. Las hojas están muy ricas, aunque no se debe abusar. No hay que comerla en grandes cantidades, solo un poquito. Otra cerraja, Sonchus asper, también comestible. Y igual que la lechuga, tiene un poco de látex, que es relajante. En esta vida, que todo va tan rápido, encontrar momentos donde bajar revoluciones, ir más lento, es una auténtica revolución. Hemos enviado una newsletter hace poco, donde hablamos de la calidad de vida. Producir tus propios alimentos es una de las formas más simples de mejorar tu calidad de vida. Esto es una acedera, un rumex, y las hojas tiernas, las pequeñitas, son muy sabrosas y blanditas y perfectas para comer crudas. Y aquí, aunque un poco pasada, también está la hierba gallinera, Stellaria media, que tiene esas pequeñas florecitas. Esta es de mis preferidas en la ensalada de primavera, porque además de riquísima en minerales, es muy jugosa y está muy rica. Hemos diseñado los bancales de hojas de crecimiento rápido para ensaladas muy cerca de casa, para que sea muy fácil recogerlas justo antes de comer. En las consultorías de diseño estudiamos estos detalles, que a la larga marcan la diferencia en nuestro día a día. El secreto para una buena ensalada es cortar todas las hojas en trocitos chiquititos. Así todos los sabores se mezclan. La mezcla de sabores en el paladar es una explosión. Además,
La mayoría de las plantas cultivadas de hoja verde son muy fáciles de cultivar y de cuidar. Se pueden cultivar incluso en una maceta y seguro que muchas de las silvestres vendrán con ellas. El origen de la palabra ensalada viene del latín, de la palabra salado, porque son una base de verduras con sal. La sal es fundamental, siempre que sea una sal buena, una sal marina o una sal mineral, no una sal yodada o química. La salud y la ensalada están muy unidas gracias a la sal. Y la borraja, un sutil dulzor. ¿Y sabéis qué es esto? Una planta de Physalis. Primero sale la flor y luego va formándose el fruto, que van engordando. Cuando la cápsula cambia de color es cuando están listos. Que si no habéis probado este fruto os va a sorprender. Es un sabor ácido, dulce, delicioso, que viene como si fuese un caramelo en una envoltura. Cuando están más amarillos están más dulces y cuando están más verdes están un poquito más ácidos. Para mí es importantísimo comer la ensalada lo primero, antes de cualquier otra cosa, porque tiene un montón de vitaminas que si están esperando en el intestino para ser absorbidas, pues seguramente se degradan y no las absorbe el cuerpo. Además, tanta fibra ayuda a el bolo alimenticio. Estas plantas cambiaron mi vida.